Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bendecidos. Oigan, yo de verdad que tengo mucho tema para poder hacer últimamente videos. Y hoy me ocurrió algo bien chistoso. Chistoso por llamarlo de alguna manera, pero más que evidente, este, respecto a eso. Porque el día de hoy estoy celebrando mi tercer aniversario de casada bueno, diría que por la iglesia, pero no nos casamos en la iglesia, sino Dios nos acompañó hasta un lugar muy hermoso y ahí se efectuó la boda. Y pues bueno, ante los ojos de Dios, el día de hoy justamente se cumplen 3 años de matrimonio. Así es que pues entenderán que ocupada y pues no iba yo a subir nada. Llevo como 2 o 3 días que no he podido ponerme al parejo con los temas que quiero platicar con ustedes. Pero hoy precisamente me quedé dormida así una fracción de minutos, diría que de segundos, pero no, de minutos. Y en esos minutos tuve un sueño. Y en ese sueño me topaba yo con una persona que predicaba la palabra de Dios y que en ese momento, casualmente, estaba celebrando el cumpleaños de su hija y me decía, pero mira, no puedo, no hemos podido, no hemos tenido el tiempo para celebrar su cumpleaños, estamos predicando, estamos orando por una escuela, la estamos sosteniendo, me decía, estamos sosteniendo esta escuela. Era una escuela de secundaria, yo creo, porque los chicos se veían como muy, muy chavitos, muy de secundaria. Y pues él me hacía entender que él estaba orando y estaba trabajando en esa situación, ¿no? Pero en el cumpleaños de su hija, y bueno, lo demás del sueño pues ya es algo extenso y algo bromoso de contar, porque pues su esposa incluso traía cargando una especie de amplificador de sonido y estaban predicando la palabra de Dios a gente que estaba en las cárceles y así, ¿no? Entonces, bueno, fue una cosa que me dejó más que claro que no es que no importen nuestras festividades, no es que no importen nuestros días especiales, sino que a pesar de todo eso, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque además, gracias a Dios, es que tenemos la dicha de esas celebraciones. Entonces, pues bueno, yo decidí hoy, dije, aunque sea de carrerita, voy a hacer un video, ya ando mood Navidad. Dije, aunque sea de carrerita, voy a hacer un video ahorita que aproveché que salí a entregar unos productos, porque pues bueno, ya al ratito pues me voy a comer con mi esposo, a festejar, a celebrar, y pues bueno, andamos carrereados. Pero tengo pendiente el tema de los santos y justamente yo creo que por eso Dios me puso ese sueño, porque justamente estamos a muy poco tiempo de que empiecen las celebraciones, ¿no? Ya sabemos, yo ya no quiero como ser muy específica porque en ningún momento mi intención es atacar, sino más bien compartir con ustedes el conocimiento adquirido a lo largo de este tiempo. No es ataque, de verdad, de todo corazón se los digo, no es ataque, solo que si a mí me ha funcionado, si mi Dios me ha hablado, si mi Dios me ha guiado y me ha bendecido, yo quiero compartir esa bendición con todas las personas, pero me he dado cuenta que a veces la falta de conocimiento sobre la palabra de Dios nos bloquea muchas bendiciones, muchos milagros, muchas cosas que pudiesen pasar maravillosas y no están sucediendo porque pues hay cosas que no hacemos aún, hay cambios que aún no hacemos. Entonces, yo siento el compromiso con Dios primero que con nadie y después con las personas, con aquellos que Dios quiere salvar o con aquellos que ya son hijos de Dios, de compartir detalles que todavía se nos van de las manos, ¿no? Como por ejemplo el tema de los santos. Yo sé que es un tema polémico, pero como siempre lo he dicho, Dios no me mandó a hablar cosas cómodas, mismo en mi trabajo tampoco hablaba de cosas muy cómodas que digamos, pero eran la realidad. Entonces, pues aquí está pasando prácticamente lo mismo. El tema de los santos no es un tema cómodo para nadie. Sin embargo, eso no significa que debamos callarlo. Por el contrario, al ser un tema tan delicado y tan controversial, tenemos que encontrar el por qué la controversia. Y pues bueno, yo me he encontrado con que esta acción muchas veces obstaculiza ciertos efectos y cierta bendición en nuestras vidas por tomar la decisión de hacerlo conforme a lo que nosotros creemos y no conforme a la palabra de Dios. Entonces hoy voy a compartir contigo un tema. Y bueno, dice aquí, ¿qué significa realmente la palabra santos? ¿Y quiénes realmente son los santos? En la Biblia, la palabra santo se refiere principalmente a aquellos que han sido apartados y consagrados a Dios por medio de la fe en Cristo. La palabra santos viene del griego agios y significa consagrado a Dios o separado para Dios. Ajá. Todos los cristianos son considerados santos por su unión con Jesucristo, independientemente de su conducta imperfecta. Sin embargo, son llamados a santidad, una vida apartada del pecado. Y esto permite una evidente identidad en Cristo. Entonces, básicamente, lo que significa esto es que todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único Dios, su único Señor y su único Salvador son santos. No necesariamente tiene que decidirlo una denominación religiosa, tiene que decidir quién es santo o quién no es santo. En realidad, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, somos uno con Él, somos parte del cuerpo de Cristo y Él nos santifica
a través del sacrificio que Él hizo, Él nos ha santificado. Ahora, no quiere decir con esto que ser santo sea ser perfecto y no caer en pecado, no tener equivocaciones. No, eso no significa la palabra santo. Santo significa estar apartado para Dios. Yo le pertenezco a Cristo, yo soy apartada para Jesucristo. De ahí lo que yo decida hacer con mi vida ya es otro boleto. Sin embargo, es importante que yo me mantenga en santidad para poder representar de manera correcta a mi Señor Jesucristo. Pero bueno, ya yo soy santa por Jesucristo, por haberme unido a Él, por haberlo aceptado a Él y ahora ser parte del cuerpo de Jesucristo. Ahora, versículos que pueden respaldarnos esta información y que por eso yo les invito siempre a que lean la palabra de Dios, que no se basen en lo que escuchen, sino que lean. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, esta es una carta que Pablo escribe a la iglesia de Corintios. Y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí quedan claras dos cosas. No todos se comportan con la santidad de Cristo, por supuesto, pero son llamados a portarse de esa manera. Y la segunda, que ya son santificados con Cristo Jesús, es decir, aún con mi mal comportamiento, el Señor ya me santifica porque Él es santo, por el simple hecho de ser uno con el Señor. Y a todos en los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ese es uno de los versículos que hay muchísimos, ¿vale? Que expresan a qué verdaderamente se refiere la Biblia cuando habla de los santos. El otro es Efesios 1:1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Nuevamente, no se refiere a San Pedro, a Santo Tomás, a San Nicolás, no se refiere a nada de eso. Él está hablando a las personas que ya son creyentes en el Señor Jesucristo en Éfeso. En esa comunidad, en Éfeso. Entonces, prácticamente, él no se está dirigiendo a un personaje en particular al que tuvieron que canonizar, etcétera. No, él se refiere a las personas que ya son creyentes en Jesucristo, a ellos se refiere. Ahora, la confirmación contundente que yo encuentro en la palabra de Dios para que nosotros lo veamos más simplificado. Ay, señores, perdonen las fachas. Hasta a mí me distraen las fachas. Ok, la confirmación o el versículo que yo encuentro que más claro nos deja que al referirse a los santos se refiere a los creyentes es esta. Dice, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es una invitación que se nos hace a nosotros. Nos están pidiendo que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la versión Reina Valera, la versión prácticamente tradicional, por así decirlo. Es Efesios 6:18. Ahora yo te voy a leer en la nueva versión internacional para que veas cómo está escrito aquí, que es un poquito más claro todavía. No nos salimos de la palabra de Dios, sino del poder simplificar lo que ahí está escrito, ¿vale? Para que no tengamos confusión. Entonces nos vamos a Efesios 6:18 en la nueva versión internacional y dice así. Dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. No dice, aquí no dice santos, dice creyentes. El hecho de que sea una interpretación distinta, bueno, no una interpretación, una versión distinta a la Reina Valera 1960, no significa que esté mal o que sea diferente. Significa que usa palabras más simples para poder llegar a toda clase de público. Y ahora bien, entonces esto nos queda muy claro. Yo creo que aquí es contundente. ¿Por qué? Porque obviamente no nos va a pedir que oremos y que supliquemos por María, por Guadalupe, por Pedro, por Pablo, por Juan, por Santo Tomás. O sea, obviamente no nos está pidiendo que oremos y supliquemos por ellos, que no se supone que ellos son los intercesores de nosotros. Entonces aquí queda claro que el santo no es aquel que canoniza el Vaticano, no es aquel que decide el Vaticano que se convierte en santo. No, santos somos todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, como dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, es decir, por todos nosotros que creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por todos nosotros debemos orar mutuamente. Y yo creo que con eso puedo dejar un poquito más claro el por qué nosotros tenemos que tener cuidado cómo son usadas las escrituras. Nuestro error es eso, que no investigamos por nuestra cuenta, que no profundizamos en los temas y que ni siquiera nos interesa, que realmente estamos dejando que alguien más se haga cargo de investigar, que alguien más se haga cargo de decirnos cómo se supone que dicen las escrituras. Pero lo importante es que nosotros lo hagamos, porque si no sucede que entonces creo que santo es una persona que no comete errores, que no comete faltas, que no tiene nada de intachable y que además tiene que ser cubierto por una denominación religiosa en particular para que sea considerado santo. No, señor, si tú crees en el Señor y Salvador Jesucristo, si ya hiciste tu oración de fe, si eres bautizado en Cristo Jesús, tú ya eres un santo del Señor, tú ya eres santo, llamado a ser santo como tal en toda la extensión de la palabra, pero santificado ya eres por Jesucristo. Entonces, pues bueno, yo quiero que esto nos sirva mucho de apoyo
rollo porque se vienen las celebraciones en las que realmente volvemos a lo mismo. Ya el Vaticano ya extendió documentos oficiales en los que se les pide a los creyentes no pedir que la Virgen María interceda, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, cualquier virgen, porque al cabo pues ellos mismos lo dicen, todas son la misma y no es cierto, no es así. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, no existe. Originalmente, históricamente es Tonantzin y es una diosa de la fertilidad para nuestros antepasados y bueno, trae toda una historia, pero vuelvo, no investigamos, entonces nos quedamos con lo que el cura nos dice. Ahora ya el Vaticano ya extendió documentos oficiales y ya aclaró que la Virgen no es intercesora y que no es corredentora. Entonces ya hay algunas modificaciones ahí que yo no sé cómo lo han tomado en esa denominación religiosa. Sin embargo, pues yo le doy gracias a Dios porque por lo menos llevamos un pasito más de avance en el cual nos queda claro que la Virgen María es una persona como nosotros lo somos, solo que ella tuvo la especial bendición del Señor de poner en su vientre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En cambio, partió como todos los que nos vamos en cualquier momento, para todos llega un momento, todos vamos a partir. Ella partió en su momento y entonces, como la palabra de Dios lo dice, su memoria quedó en el olvido. Más nada sabe ella del mundo, de los humanos. Ella ya no tiene conocimiento de lo que se vive aquí. No tiene manera de interceder por ti, no tiene manera de crearte un milagro. Por eso es importante que estemos alertas, porque significa que si ese milagro no viene de ella y no viene de Dios, porque Él no aprueba que tú le pidas a través de alguien, Él aprueba que tú le pidas a través únicamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, como no aprueba lo demás, quiere decir que no hay milagro por ello. ¿Quién está realizando el milagro? Es la pregunta. Y tú dirías, pero es que fue de sanidad, fue algo bueno, fue... Sí, claro, porque en la palabra de Dios dice claramente que el diablo se disfraza de ángel de luz con tal de llegar a tu vida, con tal de robar tu alma. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es de mantener una comunión con Dios y una claridad en cuanto a lo que realmente dice la palabra de Dios. Y bueno, yo espero que esto te sirva, que sea digerible hasta cierto punto y pues seguiremos hablando al respecto y que ojalá que tú hagas conciencia, ores a Dios, esto que yo te estoy compartiendo, le pidas a Dios que te dé la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento y sobre todo te llene de su Espíritu Santo para que tú puedas entender en tu espíritu si esto que yo te digo es lo correcto o no lo es. Siempre, siempre, siempre ve directamente a la palabra de Dios, porque si tú sabes esto, tu responsabilidad es mayor porque ya no ignoras, ya conoces, ya tienes el conocimiento de lo que estás haciendo. Entonces prácticamente es como aventarte tú solito al fuego en el momento que tú decides celebrar, homenajear a una estatua, sea la imagen de quien sea, tú estás abriéndole puertas al pecado, estás abriéndole puertas al diablo y a todo lo que eso conlleva, que tú y yo hemos hablado de eso, y pues conlleva azotes, ataques, maltratos, tragedias, experiencias desagradables. Entonces, pues ojalá yo le pido a Dios mucho que abra nuestros ojos, que nos dé entendimiento, que quite toda neblina de mala información y nos acerque a Él, que nosotros tengamos la fuerza de voluntad suficiente para permanecer en comunión con Él, para hablar con Él y preguntarle directamente, Señor, ¿qué es lo que realmente debo hacer? ¿Qué realmente está bien y qué realmente no lo está? Y bueno, eso es lo que yo le pido mucho a Dios. Y más nada, chicos, un fuerte abrazo, muchas bendiciones, excelente día, bye bye.